Hola, buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez. Me corresponde dar el devocional de Hebreos capítulo 10. Recordemos que el Señor nos anima a que estemos atentos, ¿no? Para que saquemos el mayor beneficio que nos ofrece su hermosa y santa palabra. Vamos a orar y empezamos. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder hablar de ti, Señor. Vemos ahí claramente tu bendita misericordia, Señor. Ayúdanos a estar con oídos atentos, amado Rey, para que tu palabra sea beneficiosa en nuestras vidas. También, Señor, te pido que nos ayudes a comprender que tú eres el sacrificio perfecto, ese sacrificio que nos hizo libres, ese sacrificio que nos hace libres, Señor. También, Señor, te damos gracias por enseñarnos cada día de tus verdades. Ayúdanos a que nos podamos apoderar de ellas, Señor. Hoy también, Señor, te pedimos por tu iglesia, que cada día siga creciendo, Señor. Es necesario que tu iglesia crezca en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan duros que estamos viviendo, Señor. Necesitamos que tu iglesia crezca para que menos personas se pierdan, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra labor, Señor, a pregonar, a compartir de ti, Señor, lo más que podamos. Amado Rey, todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Le he colocado como título Jesucristo, el sacrificio perfecto. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vemos claramente que dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Y hermanos, una sombra es una clara idea de que la sustancia que la produce tiene una existencia real. Pero por muchas veces que se repita una sombra, nunca llegará a ser la sustancia misma. Eso nos tiene que quedar bien claro. Entonces, la ley, que era el antiguo pacto, era solo una sombra, algo tenue o un pequeño reflejo de las cosas buenas por venir, que era el nuevo pacto. Los israelitas se reunían para ofrecer sacrificios en la celebración anual del Día del Perdón. ¿Qué hacían? Recordaban sus pecados y sin duda volvían a sentir culpa por esos pecados. Y bajo ese sistema se repetían año tras año los sacrificios. Pero los que ofrecían esos sacrificios nunca pudieron limpiarse por completo. Entonces la pregunta que se genera es, bueno, ¿qué era entonces lo que ellos necesitaban en ese momento? Y lo que ellos necesitaban en ese momento era el perdón. El perdón que solo podemos recibir de Cristo Jesús hoy día, cuando le confesamos nuestros pecados. Hermanos, y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pues ya no es necesario pensar en ellos, ya no es necesario sentir culpa. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado, hemos sido limpios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta eso, la sombra no era algo malo. El antiguo pacto y su ley no eran malos en sí mismos. Eso nos tiene que quedar ahí presente. Simplemente eran incompletos e insuficientes para lograr la purificación total del pecado y salvar. Entonces, los sacrificios nunca pueden hacer perfectos a los que lo practicaban. El versículo 2, de otra manera,
cesarían de ofrecerse. Vemos que el autor de Hebreos repite un argumento conocido, es que vamos a ver la gran debilidad en la repetición de un sacrificio. Si el sacrificio animal hubiera solucionado el problema del pecado, entonces hubiera cesado de ofrecerse. Versículo 2b. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que cada sacrificio repetido era en memoria de los pecados. O sea que traía conciencia de pecado a las personas una y otra vez. Pero tenemos que tener presente que la obra de Jesús en la cruz eliminó el pecado. Dice un escritor, todo lo que son es un recordatorio del pecado. Lejos de purificar a un hombre, le recuerdan que no está purificado y que sus pecados todavía se interponen entre él y Dios. Eso era lo que hacían los sacrificios. Una expiación que necesita repetición constante no expía realmente. Una conciencia que debe ser limpiada una vez al año nunca ha sido realmente limpiada. Sencillo. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hermanos, el sacrificio de animales bajo el antiguo pacto podía cubrir el pecado. La palabra hebrea para expiación es kopar, que literalmente significa cubrir. Pero el sacrificio de animales nunca pudo quitar los pecados. Solo Jesús. Eso nos tiene que quedar claro. El sacrificio perfecto del nuevo pacto. Ese es el que quita los pecados. Versículos 5 al 10. Vamos a leer estos versículos. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermanos, lo que Dios desea de los creyentes es la obediencia y un corazón recto, no una conformidad vacía. Los hebreos hacían estos sacrificios y holocaustos por la exigencia de la ley, no porque en su corazón tuvieran convicción de dar lo mejor a Dios. Era una obligación impuesta y como tal fue cumplida, pero estaban lejos, lejos de agradar al Señor. Por lo menos el versículo 9 al 10 dice, he venido a hacer tu voluntad. Por esa voluntad entonces, hermanos, hemos sido santificados. A través del cuerpo de Jesucristo hemos sido hechos justos por medio de Él. Somos aceptados en Jesucristo. Todo lo que tengo en mi relación con Dios hoy debe de venir y viene a través de Jesucristo. Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, Él es nuestra ofrenda por el pecado. Jesucristo es todo. Él es nuestro mediador. Jesucristo tiene que ser todo para nosotros, hermano. Tenemos que tener algo presente y es que sin Él no tengo nada. Sin Jesucristo no tengo acceso a Dios. Sin Jesucristo estamos perdidos. Estamos sin esperanza y sin poder hacer nada. Así es estar apartado de Jesucristo.
versículos 11 al 15. Y vemos claramente que el trabajo de los sacerdotes nunca terminaba, día tras día, en lo mismo y en los mismos sacrificios. Pero el sacrificio de Jesús fue una sola vez. Vino y murió por mis pecados. Ya, está terminado. Y está sentado a la diestra de Dios. El versículo 14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es hermoso. Esto hay que comprenderlo para poder decir esto es hermoso. Versículos 16 al 17. Y aquí vemos que hay una poderosa afirmación. Vemos a un Padre perdonador, a un Padre amoroso. Ya nunca más se acordará de nuestros pecados. Ya nunca más se acordará de nuestras transgresiones. Hermanos, como hijos de Dios, debemos tener la plena seguridad que los pecados que hemos confesado y abandonado han sido perdonados y olvidados por nuestro Padre. Versículos 19 al 25. Tenemos acceso para entrar a la presencia de Dios con libertad, con confianza, libres de esa conciencia culpable, con seguridad, debido a la gran obra de Jesucristo. Grandes privilegios tenemos al caminar con el Señor. De los versículos 26 al 39, vemos que hay advertencias y muy fuertes cuando rechazamos deliberadamente lo que nos ofreció Jesucristo, que es la salvación por medio de la cruz. Cuando nosotros hemos entendido esto y lo rechazamos, pues no queda más que muerte eterna. Porque tenemos que tener presente algo, y es que Dios, Padre, no ha puesto bajo el cielo ningún otro nombre aparte de su Hijo para que podamos ser salvos. Y si no creemos en Él, pues se tendrá un pago por ello. Y el versículo 30 nos lo dice. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, esto era efectivamente para el pueblo hebreo, pero también es válido para cualquiera que rechace a Cristo hoy día. Y dejo como conclusión los últimos 4 versículos del 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Amado Padre, gracias Señor te damos en esta bendita mañana por mostrarnos que ese sacrificio único que hiciste de venir a la cruz a morir por cada uno de nosotros fue suficiente, Señor, para perdonarnos. Gracias, amado Rey, por ser ese Padre que nos ama inmensamente. Ayúdanos a comprender, a dimensionar todo el amor que sientes por cada uno de tus hijos. Ayúdanos a vivir con esa fe, pero esa fe que te agrada. Ayúdanos a acercarnos a ti con un corazón sincero, firmes, sin fluctuar. También que nos ayudes a considerarnos unos a otros en amor, a las buenas obras. Que comprendamos, Señor, también que hay advertencias para los vaciladores.
No queremos, Señor, caer en uno de tus juicios. Tu palabra advierte y es contundente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hoy también te agradecemos, amado Rey, porque nos dices que nuestra confianza tiene grande galardón. Ayúdanos a confiar, Señor, confiar en ti ciegamente, en tus verdades, Señor. Amado Padre, todo esto te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Hermanos, que tengan un maravilloso día de la mano del Señor.